Como siempre, amigos, nuestra Nadia Bonifacio, nuestra medallita del Canipaco, nos sorprende. Primero fue el periodista sin sueldo, después fue el protagonista y ahora nos viene con mis cuernos, la reina de mis cuernos. Por supuesto, ñañito, buenas tardes. Para mí es un gusto y un placer estar... Después de tiempo. Ay, sí, te dejas extrañar, te estaba extrañando. Me ibas a llevar a Huancayo y ya estoy esperando el pasaje. Mentira. Ahora te llevo y te voy a... Nos Cuéntame, vamos a ñaña, ¿cómo así nació como los cuernos? Esta es una obra musical pues de nuestro gran compositor boliviano Willy Rojas. Ajá, allá exacto. Un saludo para Willy allá en La Paz, uno de los grandes compositores que hay en esta tierra. También autor de Cortavenas, que también de nuestra Yarita, y por supuesto Mis Cuernos. Y tú le has hecho un arreglo al estilo Santiago, ¿no? Que ha quedado bonito. Sí, ha quedado muy bonito. Pues nuestro amigo Emilio Onofre es el autor de hacerle el arreglito por ahí, le puso la tercera y todo lo demás y quedó ok, bonito, hermoso. Oye, pues, sí me ha gustado, ñaña, porque al fin puedo bailarme un santiaguito con que me digan Mis Cuernos, tú lo sabiste, yo lo sabía. O sea, alucinante. Como en su momento protagonista, pues la periodista sin sueldo. Sí, en realidad la periodista sin sueldo es nuestro tema bandera, que a donde vamos nos piden, nos reclaman y toda la gente lo canta, corea nuestras canciones. Oye, ñaña, pero ahora tú, como una de las grandes representantes del Canipaco, nos llegas con novedades, además de Mis Cuernos. Tienes, creo que, 2 canciones más nuevas, 2 primicias. Exacto, claro, mi ñañito, tenemos nuestra canción para todas las envidiosas, para todas las vecinas, pues que siempre nos envidian. Yo conozco a una, pero no puedo decir su nombre, pero me está grabando. grabando. Conozco a una boy. No, frustrada. No digas su nombre. ¿Cómo suena más o menos, ñañita? Dame una entradita. Ya sé que quieres todo mi mal, cuánto quisieras que yo muera, si por ti fuera ahora mismo, pero ese gusto no lo tendrás. Todos te dicen que eres envidiosa, como te gusta la vida ajena. Ráscate, jódete, si mi progreso es tu fracaso. Todos te dicen que eres envidiosa, como te gusta la vida ajena. Escucha. Ráscate, jódete, si mi progreso es tu fracaso. Mira, ñaña, está linda la canción y más linda está la otra noticia, que te vas a Europa. Nos vamos a Europa, ¿Cuánto tiempo vas a estar por allá? 20 días. Me imagino que una ciudad nomás. No, vamos a estar en Milano, Firenze, Torino, Novara. En realidad tenemos cuatro presentaciones ya cerradas, sí, y se vienen muchas más, y no nuestro promotor de espectáculos pues lo está manteniendo ahí, bien, con calma, con cautela, porque tú sabes, pues la envidia. Ñaña, y a propósito, allá vas a llevar tu novedad Mis Cuernos, la envidiosa, pero también la tercera, ¿cómo se llama? Tu nombre y mi nombre grabado en un anillito de promesa. A ver, cántame ese nombre, ¿cómo suena? Dice así: tu nombre y mi nombre grabado en un anillito de promesa. Tu boca y mi boca se unieron en un beso de promesa. Si quisieras dejarme, amorcito, hasta las estrellas llorarían. Si quieres alejarte, nunca podrás olvidarme. Ñaña, ¿tú estás soltera? Obvio, mira, solterísima. O sea que podríamos unir nuestros labios en ese besito que tú dices. Puede ser. ¿Así de perfil? ¿Confías o no confías en mí? Confío en ti. Entonces quédate quieta. ¿Pero confías o no confías? Sí, confío en ti. Quédate quieta, entonces, quédate quieta. ¡No! ¿Qué? No te lo puedo creer. ¿Pero confías o no confías? Sí, confío en ti. Quédate quieta, entonces, quédate quieta. ¿Ya ves? Como tienes confianza en tu ñaño, en tu amigo, mi ñaña. Un súper saludo para toda la gente. Uy, qué rico sabor tiene. Mira, recién lo estoy sintiendo el saborcito. Tiene sabor, a ver, a Canipaco. Canipaco, obvio. Un súper saludo para toda la gente de Huancayo, para todo Canipaco. Con esta gran voz, con esta gran amiga, con esta gran artista humilde, talentosa, que sigue llevando y paseando el arte de Huanca, no solamente con Santiago, también con parranditas, guaynos, de todo, ¿no? Exacto, nosotros cantamos pues el Guaylas, sacamos nuestra primicia hace poquito, en el mes de enero, titulado Vas a llorar, que por supuesto también fue un éxito, toda la gente aprovechando, pues el domingo lo estaba cantando, lo coreaban las mamitas. ¿Te han hecho llorar? No, esa canción dice: vas a llorar por mi amor, porque así como yo, como una huancaína riquísima, jamás lo vas a encontrar. Antes de terminar la nota,
Dime tu número de contrato, por favor. Contratos al 999-23-777-5. 999-23-777-5, ñañi. Antes que me ponga los cuernos, y para no llamarte que eres una vanidosa, ni mucho menos, ¿cómo es tu tema? Envidioso. Y mucho menos envidiosa, y antes que me hagas llorar, te hago llorar yo. Hasta luego, nos vemos.